Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este video les voy a mostrar 3 filtros que tienen efectos muy interesantes. En realidad, estos 3 filtros producen la sensación, o transmiten, mejor dicho, la sensación de sentimentalismo, de nostalgia. Los tengo aquí en el bolsillo, los saco en este momento. Uno de ellos es el filtro difusor, otro el filtro foyerizer, o en español vendría siendo el filtro niebla, y el tercero es el filtro que se llama Sunspot, que tiene un centro nítido, un círculo al medio, y el contorno es difuso. En realidad es bastante opaco. Como les decía, estos 3 filtros dan una sensación de nostalgia, de sentimentalismo. El primero de estos que les voy a mostrar, como les digo, va a ser el filtro difuminado. Los demás los vamos a dejar aquí. Da un efecto muy suave, deja las imágenes difusas. ¿Se fijan? No hay nitidez en las fotografías. Por eso les digo que transmite la sensación de nostalgia. Ahora lo voy a guardar y les voy a mostrar este otro filtro. Déjenme sacarlo para ver cuál es. Es el filtro niebla, el foyerizer. Este filtro es similar al difuminado que les mostré recién, pero el efecto es más marcado. Es un efecto de niebla que da la sensación que estaba presente esta niebla, como digo, en el ambiente. También transmite la sensación de nostalgia, de sentimentalismo en nuestras fotografías. Es un efecto muy agradable que produce el filtro. Y ahora, por último, pasaré al Sunspot. Antes guardaré este filtro niebla y les voy a mostrar este otro filtro que también produce un efecto muy llamativo. Como les decía, este filtro tiene un centro nítido y el contorno es más difuso. Si lo usamos en un gran angular, el círculo será más notorio, pero si lo usamos en un teleobjetivo corto, no quedará tan marcado el círculo. Sí tendremos la parte central de la fotografía nítida, pero los contornos se irán difuminando. Espero que esto les haya interesado y si fue así, les sugiero que prueben estos filtros porque sus fotografías pueden ganar muchísimo. No les recomiendo que lo usen en todas las fotografías, por supuesto que no, pero hay fotografías en las que sí va a ser muy práctico que los utilicen. Si les gustan mis videos, por favor compártanlos con sus amigos que también se sienten atraídos por la fotografía. Hasta luego, amigos míos, y nos vemos en otro capítulo.